YouTube. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este último día de las jornadas de Electrónica y Ciencias de la Computación. Esta tarde vamos a comenzar con la charla Introducción a TCP/IP, Arquitectura Básica, Operación y Aplicaciones. El disertante será el Magíster Ingeniero Gajardo José. Ahora les voy a contar un poquito de José. Es profesor titular e investigador del Departamento de Informática y Electrónica de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, ingeniero electrónico en la Universidad Nacional de Rosario, posgrado en Ingeniería en Telecomunicaciones, Instituto de Enseñanza Superior del Ejército e Ingeniería en Comunicaciones Digitales JICA y NISTEL, maestría en redes de datos en la Universidad Nacional de La Plata, trabajó en Intel, Telefónica por más de 15 años en distintas zonas del país. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas mediante el chat de YouTube, que serán respondidas al final de la charla. Le doy la palabra a José. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto participar de las jornadas de electrónica. Un poco es una costumbre, como del año 96, que fue la primera jornada. El año pasado hicimos la quinta jornada y bueno, gracias al ímpetu de los alumnos justamente de la rama estudiantil del IEEE, se han podido hacer estas sextas jornadas. Yo les voy a hablar sobre introducción a TCP/IP, que es algo, digamos, de base, algo que enseñamos en nuestras materias de grado, tanto en informática como en electrónica, y ahora voy a pasar a compartir la presentación. Al final, después, si quieren, pueden hacer consultas. A ver. Bueno, esta presentación hemos titulado Introducción a TCP/IP, como parte de estas jornadas de electrónica y ciencias de la computación de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia. Y los temas que vamos a tratar de desarrollar son estos: arquitectura básica, operación y aplicaciones de TCP/IP. Vamos a empezar hablando de las capas del modelo TCP/IP, del protocolo IP, direcciones IP, subnetting, direcciones IP privadas, ruteo en Internet, conceptos de TCP. José. ¿Te escucho? ¿Sí? No se ve. Solo se te ve abajo. ¿Ah, sí? Sí. Perdón. No, perdón. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahora sí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, mis disculpas Sí. entonces. No. No es la plataforma que usamos normalmente en nuestras clases de teoría, usamos Zoom. Ahora estamos practicando con Jitsi, así que bueno, son cosas que pueden pasar siempre. Les decía entonces que estos son los temas que vamos a tratar de barrer en esta presentación. Capas del modelo TCP/IP, protocolo IP, direcciones IP, subnetting, ruteo en Internet, conceptos de TCP, de UDP, aplicaciones de TCP/IP y operaciones de TCP/IP. Pero bueno, vamos a ver cómo. Lo primero es capas del modelo TCP/IP. Y cuando se habla de un modelo en capas, normalmente hacemos referencia al modelo OSI, de la ISO. ¿Qué significa OSI? Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos. Una propuesta de la ISO, conocerán la ISO por las normas, ISO 9000, por ejemplo, la International Standard Organization. Bueno, el modelo OSI quiso ser un modelo neutral para definir las capas que sí o sí tenían que estar resueltas en toda computadora que se quisiera conectar a una red de computadoras. Es un modelo neutral, como ya digo, porque sale de un organismo de normalización internacional que aparece a mitad de los 80, en 1984 en concreto. Pero antes de eso,
en el año 74, ya se habían creado un par de protocolos TCP/IP justamente por dos investigadores y profesionales americanos, Clinton Cerf y Bob Kahn, que trabajaban dentro del proyecto de la ARPANET, la red de la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa americano. Ellos, si bien no lo presentaron como un modelo TCP/IP, lo que plantearon fue que en toda red de computadoras, por lo menos en la ARPANET en ese momento, y después fue algo universal, tenía que tener por lo menos el stack de protocolos TCP/IP, TCP en la capa de transporte e IP en la capa de Internet o Internet en inglés. Después, por debajo, podía haber, acá hay un par de capas, la capa física y la capa de acceso a la red. Podía decir, busquen una solución que tengan en una red local que le solucione los temas de nivel físico y nivel de acceso a la red. Y por encima salieron un conjunto básico de aplicaciones que con los años se fueron multiplicando, entre ellos la web a través del protocolo HTTP, que es una aplicación que aparece en los 90, no necesariamente en los 70. Este stack de protocolos TCP/IP se hicieron oficiales para usar el ARPANET a partir del 1 de enero del 83, y bueno, todo eso estaba subvencionado por el gobierno americano, con proyectos de investigación donde participaban centros de investigación particulares, privados y universidades. Hasta que en la década de 90 el gobierno americano deja de subvencionar todo lo que sea investigación, digamos, de universidades, deja solamente la parte militar, le llamaron MILNET, red militar, y a partir del año 95 se hace la Internet comercial. Siempre abriendo la competencia, pero bueno, para tener conectividad a la Internet había que pagar comercialmente y ahí se difunde básicamente el Internet, que llega un par de años más tarde a nuestro país. ¿De qué habla el modelo OSI, el contraste de TCP/IP? Bueno, que toda red de computadoras tendría que tener resuelta 7 aspectos planteados en estas 7 capas. La capa física sería cómo hacemos para mandar bits por el medio físico que tenemos por debajo. Si es cable de cobre, si es cable UTP, si es fibra óptica. ¿Cómo hacemos para interfacear a través de un conector, por ejemplo, para mandar algo, nuestros bits, pero a nivel físico? ¿Qué nivel de tensión si es una señal eléctrica, por ejemplo? A nivel de enlace de datos se intercambian tramas. A nivel de red se habla de paquetes. Y a nivel de red está en el modelo TCP/IP lo que es Internet y acá está el protocolo IP a este nivel. La capa de transporte sirve para confiabilizar, da conectividad, conexión extremo a extremo. La capa de sesión se encarga del control del diálogo. La capa de presentación se encarga de la presentación de los datos, la sintaxis, la semántica, eventualmente el cifrado de los datos. Y la capa de aplicación se encarga de tener aplicaciones finales de usuario, por ejemplo, mi navegador, mi cliente de correo, para hacer accesible esa red de computadoras a los usuarios finales. En el slide siguiente estamos viendo de vuelta una comparación modelo OSI, modelo TCP/IP, con algunos protocolos ya. Como te decía, en el modelo de la ARPANET y de Internet, que fue la sucesora, estas 2 primeras capas lo dejaron abierto a soluciones como soluciones de red local, de red LAN. En el modelo, en el nivel 3, en el nivel de red, IP por sobre todo, pero también hay otros protocolos. El ICMP, que usan, por ejemplo, cuando mandan un paquete PIN, el IGMP, el ARP o el RARP, en la capa de transporte TCP y UDP, que vamos a hablar en un ratito, y estas son varias de las aplicaciones, FTP, Ethernet, HTTP, SMNP, DNS, OSPF, RIP, que vamos a hablar un poquito más adelante. En conclusión, el modelo OSI terminó siendo un modelo de referencia para estandarizar y clasificar las funciones de comunicaciones de datos y computadoras, y el modelo TCP/IP, por suerte, sirvió como base de desarrollo de estándares de comunicaciones interoperables. O sea, dice, puedo tener distintos hardware en mi red de computadoras y los dispositivos que se conectan a una red de computadoras, distintos sistemas operativos, pero mientras que en el núcleo tengan TCP/IP, van a poder estar comunicados. Es ampliamente usada en miles y millones de dispositivos. ¿Cuántos dispositivos? Tengo un número acá de una estadística de este año 2020. Somos más de 7.500 millones de personas a nivel mundial y más de 4.500 millones de personas acceden a Internet. No necesariamente con una computadora de escritorio, o una notebook, una tablet, su teléfono, cualquier otro dispositivo, y hoy en día le estamos sumando lo que es IoT, Internet de las Cosas. En Argentina, números de Argentina año 2020,
son unos 45 millones de personas, y 35 millones de personas acceden a Internet, el 78% de la población, y 34 millones usan redes sociales. Pero todo eso, en el núcleo del dispositivo que utilicen para conectarse a Internet, tiene TCP/IP. TCP/IP, bueno, ¿qué significan como siglas? Bueno, Transmission Control Protocol, protocolo de control de transmisión, eso es TCP, y Internet Protocol, IP. Es el lenguaje que utiliza cualquier plataforma de computadoras en Internet para enviar y recibir información, por eso se toma como estándar. TCP, que si bien está en la capa 4, la capa de transporte, divide la información en segmentos. El bloque de información, el bloque de mensaje, TCP le llama segmento. Así cada protocolo le llama diferente al tipo de mensaje que envía, segmento le llama TCP, y los vuelve a unir, a reensamblar en el capa de transporte de destino para entregárselo a la aplicación en destino, en recepción. IP, dice, ¿qué maneja IP? Paquetes. En realidad, en el estándar habla de datagramas, equivalente a paquetes. Dice, es el responsable de identificar cada uno de los paquetes de información con su dirección apropiada. Está la capa de red y básicamente provee capacidad para el enrutamiento. IP, decíamos entonces, un protocolo a nivel de red, está en capa 3. Eso RFC 791 es el estándar que lo definió en su momento. ¿Qué es un RFC? Es un Request for Comment, requerimiento de comentarios. Los estándares de Internet, de Internet Society, ISOC, bueno, esos son los RFC. Contiene información de direccionamiento y control que habilita el ruteo de paquetes, da un servicio sin conexión. O sea, no garantiza la entrega de los paquetes. Se dice que hace un best effort. O sea, hacemos el mejor esfuerzo por entregarte los paquetitos de origen a destino, pero no los garantizamos. Esa es la filosofía de IP, que hace robusta también. ¿Por qué? Porque puede decir que un paquete vaya por un camino, por una línea, y otro paquete vaya por otra línea. Por ejemplo, estamos en Comodoro, puede ser que los paquetes vayan de acá a Bahía Blanca, unos por la ruta 3, pasando por la red de datos de Trelew, eventualmente, Madryn, para llegar a Bahía Blanca, y otro peguen una vuelta por Esquel, Bariloche, Neuquén, y llegue a Bahía Blanca. Y eso hace inclusive que no se establezca un camino fijo para todos los paquetes, que los paquetes pueden viajar por distintas troncales. Y eventualmente, si se cayera una troncal o un router en el medio, pueden llegar a tomar los paquetes que vienen a continuación otro camino. Y esa es una fortaleza en el fondo. Esa es la filosofía de lo que es conmutación de paquetes, packet switching. Provee también fragmentación. ¿Qué significa eso? Que no necesariamente todo el mensaje que le pasa a la capa de transporte, a esta capa de red, puede entrar ahí, sino que por ahí hay que fraccionarlo para calzarlo en lo que se llama MTU. ¿Qué es MTU? En palabras simples, es el espacio que hay en la trama en el nivel 2. Dijimos en el nivel 1 intercambiábamos bits. En el nivel 2, capa de base de datos, intercambiábamos tramas. Bueno, dentro de la trama, ¿qué espacio hay para el campo de datos? Porque ahí adentro va a ir mi paquetito, mi paquete IP. Entonces, MTU significa en inglés Maximum Transmission Unit, unidad de transmisión máxima. El payload, ¿cuánto puedo poner en el campo de datos de esa trama? Bueno, lo que está acá es el formato del paquete IP, que les voy a mencionar rápidamente qué campos tiene. Este es un paquete de formato IP para la versión IP versión 4, que es la que utilizamos normalmente. Lo primero que aparece es el campo de versión, está por aquí al principio. Esto se presenta en palabras de 32 bits. Esto que es 0, 4, 8, hasta 31 son los 32 bits. Y lo que está marcado acá es el header, el encabezado del paquete IP. Lo que está siempre son 5 palabras. 1, 2, 3, 4, 5 palabras 32 bits. Una palabra de 32 bits tiene 4 bytes, 5 por 4, lo mínimo que se manda es un header de 20 bytes. Puede haber opciones y ahí se agranda. ¿Hasta cuánto? Y se pueden llevar hasta 15 palabras, o sea, 60 bytes, la cabecera. Luego vienen los datos. Lo primero que aparece en la cabecera del paquete IP es este tipo de información. Después, cuando jugamos con un analizador de protocolos para buscar problemas en la red, esto aparece dentro del desglose de lo que es la cabecera de la trama, en este caso la cabecera del paquete. Esta información la podemos visualizar, se lo voy a mostrar en el slide al final.
decía que aparece primero la versión del protocolo IP, la versión, en este caso si es protocolo IP versión 4, aparecerá un 0100 en binario, luego aparece el Internet Header Length, la longitud de cabecera, si decimos que lo mínimo son 5 palabras, que aparecerá un 5 en binario. Luego aparece el tipo de servicio con 8 bits, dice cómo va a tratar el protocolo superior el datagrama actual en cuanto a delay, throughput y reliability, en cuanto a retardo, tasa neta de bits y confiabilidad. Luego aparece la longitud total del paquete IP, que tiene 16 bits. 16 bits en uno es este numerito decimal, 65.525 bytes. Normalmente son paquetes más chicos. ¿Por qué? Porque están sintonizados el tamaño del paquete con el lugar que tiene la trama. Esto que dije antes que era la MTU. Si mis tramas son Ethernet, son LAN 802.3, yo tengo disponible 1500 bytes. Entonces el paquete va a estar ajustado a ese tamaño, básicamente. La identificación del paquete es un numerito de 16 bits. Luego vienen 3 flags que hablan de la fragmentación. Luego el fragment offset, en el caso que el paquete fuera dividido en puchitos que llamamos fragmentos, bueno, es la posición del fragmento de datos respecto al comienzo del datagrama original. Los fragmentos son múltiples de 8 bytes. Luego vienen el tiempo de vida, el time to live, tiene 8 bits disponibles. Luego viene el protocolo. ¿El protocolo de qué? El protocolo de el nivel superior, donde yo estoy llevando los datos. A ver si vuelvo atrás un segundo. Estoy hablando acá, estoy parado en la capa de red. La comunicación empezó por acá arriba. Acá está el cliente de correo, por ejemplo, mi Outlook, donde digo, bueno, voy a mandar un mensaje donde voy a mandar atachada la foto del maestro Bocchini. Me imagino que hay muchos hinchas independientes escuchando esta charla, así que bueno, vamos a mandar la foto atachada del maestro Bocchini. Eso es a nivel de aplicación. Luego se ven en cómo se escriben los datos, cómo va a ser el control de la sesión. Sigo a capa de transporte. Bueno, en transporte, ese mensaje de email es segmentado, dividido en segmentos. Y ese segmento es lo que va a parar adentro del paquete IP que estamos parados acá. Bueno, si quieren lo podemos ver en Erosio, si quieren lo podemos ver en TCP/IP. Vuelvo aquí. Decía entonces que el protocolo que se figura acá es el protocolo del mensaje que yo llevo aquí dentro de mi paquete IP. Si es TCP, acá irá un número 6 en binario. Y si es UDP, será 17. Porque son los dos protocolos que están en la capa de transporte, TCP y UDP. Luego viene el header checksum, el checksum de la cabecera. Es un numerito en 16 bits, responde a una lógica de suma en complemento a 1 y sirve para chequear la cabecera, no todo el paquete entero. Luego vienen las direcciones IP, de origen, source address, y de destino, destination address. 32 bits, ahora vamos a hablar de eso. Luego está un campo de opciones, eventualmente, donde en opciones se puede agregar cosas como seguridad, o enrutamiento estricto del origen, o timestamp, o registrar la ruta. Eso está por aquí, esto que estaba comentando. Y llegamos a direcciones IP. Las direcciones IP que estamos hablando acá son direcciones IP versión 4. Tienen 32 bits. De hecho, tienen que entrar en este tamaño, en 32 bits. Si hablamos de direcciones IP versión 6, son de 128 bits y hay otro formato de paquete IP de 6. Acá estamos hablando de IP versión 4. Entonces decíamos 32 bits, donde habrá una parte de estos 32 bits para red, para identificar la red, y una parte para identificar el host. Tenemos 32 bits, quiere decir que tenemos posibles 2 a la 32 direcciones, unas 4 giga direcciones. Una cantidad de direcciones que es menor que la población mundial y menor que el número de dispositivos que se puedan llegar a conectar. Eso están agotadas, por eso ya se repartieron entre distintos Network Information Centers. El que nos corresponde a nosotros se llama LACNIC, Latin American and Caribbean Network Information Center, que entiende la administración de los nombres de dominio y direcciones IP de lo que es Latinoamérica y el Caribe. Bueno, clase de direcciones IP decía que tenía una parte para red y una parte para host. La parte que es para red son 1 byte, por ejemplo, en la clase A, o 2 bytes, o 3 bytes. Que son, las direcciones IP son de 5 clases, A, B, C, D, E. Las comerciales que usamos para poder navegar en Internet o hacer cualquier aplicación en Internet son las A, B y C.
La D es de multicast y la E está reservada para uso futuro. Las ABC, sobre eso vamos a hablar, tienen entonces 1 byte para identificar la red y 3 bytes para identificar los hosts. Las B usan 2 bytes, como está mostrado acá, 2 bytes para identificar el número de red y 2 bytes para el número de host. Y las clases C, que son las más comunes, 3 bytes para identificar el número de red y 1 byte para el número de host. A su vez, los bits más significativos vienen prefijados. Es un 0 que se va corriendo, la primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta posición. El rango de direcciones posibles clase A son de la 1 a la 127 como primer byte. ¿Qué más faltó decir? Esto, que si bien uno acá lo escribe en binario, cuando se dice, el peso de los números es en binario, pero la forma de presentarlo para que sea accesible a todo el mundo es notación decimal con puntos. Entonces, por ejemplo, el 101.000 sería un 1 en el primer byte aquí, todos ceros y un 1, 8 ceros, 8 ceros y 8 ceros. Eso se traduce en decimal a 1, 0, 0, 0. Hasta la 127, 0, 0, 0. La 127 sería un 0 y 7 unos aquí. 8 ceros y 8 ceros. Bueno, a partir de la 128, dirección 128, empiezan las clases B hasta la 191, 255, 0, 0. La clase C empieza en 192, 0, 0, 0, llega hasta la 223, 255, 255, 0. Esta clase C usa estos 3 bytes para identificar la red y le queda un solo byte para el número de host. La clase D de 224 a 239 y la clase D de 240 a 254. Entonces tengo 7 bits para el número de red, porque del byte 1 está fijo, entonces me quedan 7 para jugar, 24 para el número de hosts. ¿Cuántos hosts se pueden tener entonces en una red clase A? Con 24 bits, 2 a la 24 menos 2. Se pierden 2 combinaciones. La todos ceros, porque identifica la red, y la todos unos, porque sería la dirección de broadcast, de difusión adentro de esa red. Entonces, la 24 menos 2 da este numerito, de 16 millones de direcciones. En clase B tengo 16 bits para jugar. 2 a la 16 es 65.536. Menos 2, 65.534 hosts. Y en la clase C tengo 8 bits para jugar. 2 a la 8 es 256, menos 2, 256, 54 hosts puedo numerar. Acá es una presentación equivalente para mostrar que la clase A tiene el primer byte, el primer bit está fijo, me quedan 7 para jugar, y 3 bytes para host, hasta la clase C, que tiene, el primer byte tiene 3 bits fijos, pero tiene 3 bytes para identificar la red, y le queda un solo byte para identificar host. Estas son direcciones IP especiales, quiere decir que tienen su significado propio. Una dirección que sean todos ceros, que el campo de red sean 0 y que el campo de host sean 0, es el nodo local. Es el local node, es cuando inicia mi computadora, mi dispositivo, todavía no cargó el sistema operativo. Ahí no tiene asumido todavía con qué dirección IP va a jugar dentro del Internet. Ahí la dirección va a ser 0.0.0.0. El segundo habla de que es 0 en el campo de red y un número de host. Es un host particular en la red local. Todos unos en el campo de red y en el campo de host son broadcast local. Es todos los nodos de la red local. Ahora, si tengo en el campo de host todos unos, pero una red particular, un número de red individual, sería un broadcast en aquella red específica. Y por último, de estas direcciones especiales, la red clase A 127, que se presentaría así, 127.000, es la dirección de loopback o realimentación. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para hacer una prueba. Yo, si hago un ping a 127.001, por ejemplo, lo que hace es, va hasta mi puerto de red, pero no saca tráfico hacia afuera. Lo que hace es probar el stack TCP/IP, a ver si funciona bien. Lo trata, no lo enruta, lo trata como un paquete de entrada. Direcciones especiales. También están las direcciones IP privadas, aquellas con las que no podemos navegar por Internet, sino que sirven para estar
detrás de un firewall, detrás de un router o de un access point. Hay una que es clase A, que es la 10, hay 16 clase B, de la 172.16 hasta la 172.31, y 256 redes clase C. Por ahí la uso más común son estas, 192, 168, 0 algo o 1 algo. Son direcciones IP. Entonces yo tengo por ejemplo, mi conexión de internet es de Speedy, una conexión de tipo ADSL, tengo un router access point y por detrás tengo 2 o 3 computadoras y tengo 2 teléfonos, por decir algo. Todos esos dispositivos internos que están atrás del access point están seguramente recibiendo desde mi router, que tiene una asignación de direcciones IP, que seguramente juega en este rango de numeración tipo 192, 168, 0 algo o 1 algo. Pero hacia afuera, mi conexión a internet domiciliaria tiene una dirección IP pública que me proveyó el proveedor de servicio de internet, el ISP, me proveyó una dirección IP pública. Entonces lo que se está haciendo es lo que llaman un NAT, Network Address Translation. Muchas direcciones IP privadas que cada una genera un tráfico determinado, todos mis dispositivos, mis computadoras, mi teléfono, a través de una sola IP pública que con distinto número de puerto, que genera distintas conexiones de transporte, está accediendo a distintos lugares. Todas las peticiones de mis dispositivos domiciliarios, por ejemplo. Otra cosa que se ve con dirección IP es el IP subnetting. Subnetting es dividir la red principal en sus redes. Entonces decíamos, por ejemplo, una red clase B tenía 2 bytes para identificar el número de red y 2 bytes en principio para identificar host. O sea que podía tener, dijimos, 65.524 hosts diferentes. Pero a veces, por cuestiones de administración, es mejor dividir, que no sea red y host como un direccionamiento plano, sino tener una división en 3 partes. Red, subred y host. Entonces lo que se hace es usar algunos bits que estaban originalmente previstos para host, usarlos para identificar su red. Esta es una división, digamos, relativamente fácil, que es la que se usa inclusive en la RIU. La RIU es la red de conexión universitaria. Tiene esta dirección IP, dirección 170.210.00. Entonces, si la máscara por defecto hubiera sido 255.255.00, pero si el tercer byte lo usa para dividir en sus redes, con esta máscara justamente, lo que puede tener entonces es la posibilidad de tener 254 subredes de 254 hosts cada uno. Es más fácil las cuestiones de administración. Piensen, la RIU está administrada de Buenos Aires, como muchas cosas en nuestro país. Entonces, por ejemplo, para nuestra Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, en el momento nos dieron esta subred, 170.210.880. Bueno, con eso podíamos tener 254 máquinas o hosts conectados. Cuando nos quedamos cortos nos dieron la subred 108. Y así Treleu tenía su numerito de su red, que era el suyo, usuario el suyo en su momento. Bueno, hoy en día que podríamos tener entonces todas sus redes, también estamos cortos, ¿qué hace falta? Que usemos IP privadas por detrás. Por eso hay toda una administración de red privada en nuestra universidad, pero salimos con este tipo de direcciones IP públicas, 88 algo, 170.88 algo. Sus redes, dividir lo que era campo de host original plano en parte de su red y parte de host. Entonces, la máscara de su red va a ser un dato importante cuando se cargue nuestra dirección IP y con qué máscara jugamos para ver si pertenecemos a su red o a otra subred a los efectos de enrutamiento. En este ejemplo, por ejemplo, dice, bueno, esta es una clase B donde usó 8 bits, así que esta máscara pasó a ser 255, 255, 255, 0. ¿Qué es una máscara de su red? Un número de 32 bits, que de vuelta se presenta con notación decimal con puntos. Entonces se traducen todos estos números binarios a decimal, para ser más fácil. Ya que tuviera en el tercer byte, tuviera 4, 1 y 4, 0, esto sería un 240. Tengo que ver el peso decimal que tiene esa combinación binaria. Ruteo en internet. Ahí los dispositivos de enrutamiento se les llama hoy en día routers, antes les llamábamos gateways. Se habla de sistemas autónomos, comprende, digamos, el sistema autónomo que tiene bajo una misma administración un conjunto de routers, por ejemplo, la RIU tiene un sistema autónomo. Los routers dentro de Internet se organizan jerárquicamente. Dentro de un sistema autónomo, los routers interiores emplean un protocolo de gateway interior.
Gateway es sinónimo de router. Y, por ejemplo, estandarizados el RIP, el Routing Information Protocol, o el OSPF, el Open Shortest Path First. Entre los sistemas autónomos, pues entre sistemas autónomos diferentes, no adentro del mismo sistema autónomo, los routers interiores intercambian información, menos información que interiormente, usando protocolos de ruteo exterior, Exterior Gateway Protocol. Por ejemplo, el BGP, el Border Gateway Protocol. El monitoreo de anomalías de ruteo se lo realiza, por ejemplo, con ICMP. ICMP es un protocolo compañero de IP, que significa esto, el Internet Control Message Protocol, como destino inalcanzable, solicitud de respuesta de eco, timer excedido, etc. Está en este estándar. Por ejemplo, cuando hacen un paquete de ping a un nodo determinado, lo que hacen es mandar, hay 13, 15 paquetitos de ICMP estandarizados, mandan un paquete de echo request y de otro lado le contesta con un echo reply. Normalmente se hacen un ping al nombre de dominio o a una dirección IP si la saben, van a mandar 4 paquetes de 32 bytes y después la estadística de lo que se llama el round trip time, tiempo de ida y vuelta, tiempo que es redondo. Si lo divido por 2, tengo el retardo promedio que tengo a ese nodo. Estos son esquemas posibles de enrutamiento. Una red núcleo que enlaza varios campus y acá adentro, en cada edificio, habrá hubs y switches y access points distribuyendo toda la conectividad local. Y esto sería una red en estrella, por ejemplo, con un router. Por ejemplo, la RIU funciona así. En Buenos Aires, un router con enlaces por fibra óptica o por red de enlace al resto de las más de 50 universidades nacionales. Cada una está conectada con un router con una muy buena tasa de bits. TCP es el protocolo que sigue, es el protocolo de nivel de transporte. Y bueno, confiabiliza justamente lo que IP no hace. IP dijimos que hacía el best effort para entregar paquetitos, pero no garantizaba la entrega de paquetes. Este provee transmisión confiable en un entorno IP, hace transferencia de flujo de bytes, lleva la contabilidad de los bytes, bufferea cada segmento que manda, porque los bytes lo agrupan en segmentos, lo bufferea y espera una respuesta. Y tiene timer para cada uno de ellos, y si no recibe respuesta, ese segmento lo reenvía nuevamente. Hace control de flujo, operación full duplex, o sea, comunicación ida y vuelta, y multiplexación. Da confiabilidad orientada a una conexión extremo-extremo, end-to-end, lo voy a mostrar en un gráfico más adelante, numerando y reconociendo bytes, más mecanismo de timeout, que permiten tratar con los paquetes perdidos, demorados, duplicados, más retransmisiones. Tiene un conjunto de timers, que en las materias que nosotros vemos, los estudiamos esos timers. El establecimiento y liberación de conexiones con TCP se hace con una técnica que se llama three-way handshake, protocolo de acuerdo de 3 vías, para sincronizar ambos hosts, acordando número de secuencia. Host es equivalente de anfitrión o dispositivo que se conecta a la internet, una máquina, una computadora, un teléfono. Dice, envía un mensaje, un paquete, un paquete IP con un segmento de TCP interiormente que tiene el bit de sincronismo activado. Informa un número de secuencia y eso lo manda a través de toda la internet. Acá en el medio estarían todos los routers hasta llegar al otro extremo que quiere conectarse, un servidor web, por ejemplo, y ese es el primer mensaje. El host B le contesta con un segmento TCP que tiene activados los bits de sincronismo y de acknowledge, reconociendo el número que este le informó que iba a ir en el primer segmento original. Entonces, cuando este le da el acuerdo, como llamar por teléfono, decir, hola, sí, acá estoy, contestame, y ahí se produce la comunicación en el tercer mensaje. Hacen falta 3 segmentos mínimos para que se establezca una conexión TCP. Y ese hilo, esa comunicación, la sigue adelante el TCP. Un segmento TCP tiene esta pinta, y voy a comentar rápidamente, porque estoy más corto de tiempo, que tiene el número de puerto de origen, el número de puerto de destino, puertos van a asociar, por ejemplo, el puerto 80 a un servidor web que tiene con el protocolo HTTP, un puerto 25, cuando quiero sacar mensajes con el protocolo SMTP, un puerto 21 para hacer FTP, File Transfer Protocol, o un puerto 23 para Telnet, o el puerto 53, por ejemplo, para DNS. A eso referimos con número de puertos. Números en 16 bits que identifican los puntos de servicio, justamente, de destino, en los servidores típicamente,
y mi número de puerto de origen, que puede ser cualquiera. Luego viene el número de secuencia, en 32 bits, que está asociado con qué número mi host, mi computadora, va a numerar el primer byte que va en el campo de datos, un número de 32 bits. No empieza de cero, sino que está asociado a un reloj de tiempo real. Luego viene el número de acknowledge, cuando decíamos que le contestaba diciendo espero recibir tu número tal en este three-way handshake. Bueno, ese bit de acknowledge que va a aparecer más adelante hace válido este campo de número de acknowledge. Le contesta y decimos, vos me dijiste que iba a mandar el primer byte con el número 50.000, bueno, espero 50.001, es una forma, una lógica que tiene. Luego tiene la longitud de cabecera con 4 bits. De vuelta, lo mínimo son 20 bytes, y es lo más común, lo máximo son 60 bytes, pero se numera en palabras de 32 bits. De vuelta, acá hay 32 bits de 0 a 31. Entonces, los primeros 5 bytes, si fuera la cabecera misma, que aparecería un 0101 en binario. 6 bits que no se usan, están reservados, y 6 bits que tienen su significado. Cuando hay datos urgentes, el bit de acknowledge que hablábamos, el de push para que no lo vaya al buffer en recepción, sino que lo entregue directamente a la aplicación, el de reset para resetear conexiones, el de sincronismo que sirve para establecer conexiones, y el de stream para informar, no tengo más datos que enviar para esta conexión. Luego, window size, tamaño de ventana receptora, informa al otro extremo qué tamaño tiene en el buffer de recepción para esa conexión de transporte. Un checksum de TCP en 16 bits, en lógica de complemento a 1, que sirve para hacer un checksum de todo el segmento TCP, no solamente la cabecera, sino también el bloque de datos que viene por acá abajo. ¿Qué venía acá abajo? Decíamos, era el Perdón, sí. dentro de 5 minutos ya estaríamos, le aviso así por las dudas. Gracias, Cristian, muy amable. Decía, No, acá abajo vendría mi cabecera de mi mail con la foto adjunta de Maestro Bocchini. Por último, puntero urgente, si hay dato urgente, dicen a dónde empiezan los datos urgentes que están por aquí. De las opciones, hay varias opciones, pero bueno, no necesariamente se usa, como por ejemplo seteo de carga útil, escalado de ventana o bit de relleno. Eso lo tienen aquí. El otro protocolo que hay en capa de transporte es UDP, es cuando tengo aplicaciones que no necesitan gran confiabilidad, por ejemplo DNS, SNMP o el Trivial FTP. Para una consulta DNS yo pongo www.pp.com y mi navegador tiene que hacer primero la consulta en qué dirección IP está, porque yo necesito generar un paquete IP con una dirección IP específica. Y eso lo resuelve el DNS, el Domain Naming System. Es el otro protocolo, no tiene que, se usa para estas pocas aplicaciones y la cabecera es muy chica. Acá están los campos. Las aplicaciones TCP/IP más clásicas conocidas son el FTP, serían la capa de aplicación. Piensen que en TCP/IP no hablamos de capa de transporte, pasamos a aplicación. Tienen bebidas, lo que sería la capa de sesión y la capa de presentación. FTP para transferencia de archivos, SMNP para administración de redes, Telnet para hacer login remoto, SMTP para servicio de email, DNS para el servicio nombre de dominio que mencionábamos antes, y el HTTP para el protocolo de transferencia de hipertexto. Estos protocolos se pueden ver aquí, aplicación TCP/IP, y esta es un poco la operación. Mi aplicación, mi cliente de correo dice, bueno, Josecito quiere mandar un mail, necesito conectarme a un servidor, bueno, necesito saber qué número de puerto atiende aquí, y hace una conexión lógica de la máquina de origen a la máquina de destino, y sigue el hilo de esa comunicación. Al margen de que ese segmento que genera TCP vaya dentro del paquete IP, que use algún tipo de trama, que vaya de alguna forma con usos eléctricos a través del cable UTP, por ejemplo, una LAN 802.3, y que vaya por varios routers, que IP no tenga garantía de entrega, pero TCP sí tiene almacenado cada uno de los mensajes que envió, cada uno de los segmentos para poder reenviarlos eventualmente. Esta operación de TCP/IP se puede ver cuando uno analiza esto, cuando hay problemas de las redes, con analizadores de protocolo. En este caso, este es el Conview, el más conocido, es de software libre, se llama Wireshark, es lo que era el EtherReal anterior. Captura
todos los paquetes que pasan frente a mi interfaz de mi computadora en modo promiscuo, se dice. O sea, no solamente recibe los paquetes que van dirigidos a mi máquina, sino también a todas las máquinas que están en el entorno de la red. Analiza las cabeceras, bueno, y justamente puedo, cuando ya tengo tráfico, estoy pescando tráfico, analizando tráfico, puedo justamente, como acá, marcar un paquete y en ese paquete desglosar. Entonces tengo los campos de la cabecera de trama, en este caso es Ethernet 2, los campos de la cabecera IP, algunos de justamente lo que estábamos hablando antes, y los campos de TCP. En este caso, el puerto de destino era el puerto 110 de un servidor POP3. Yo cuando tengo, por ejemplo, mi Outlook, mi proveedor tiene los mails en su servidor. Entonces yo tengo que ir con un cliente de POP3, voy a ese servidor POP3 que atiende en un puerto 110. El puerto de origen mío, el source port 1764, puede ser cualquiera, pero los puertos destinos son los que llaman los well-known ports, los puertos bien conocidos. Están reservados ya por un estándar. La respuesta vino en el paquete 63, por ejemplo. Y de vuelta, bueno, acá puedo analizar la cabecera de trama, la cabecera IP, la cabecera TCP, y esta es la respuesta. Acá, del puerto 110, del servidor puerto al puerto 1764. Y esto inclusive, si se fijan un poquito, si recuerdan algo que dije, esta quería establecer conexión, tenía el bit de sincronismo en 1, informar el tamaño de ventana, y la respuesta tiene el bit de sincronismo y el bit de acuso. Estoy haciendo la conexión. Es el primero y el segundo mensaje de ese three-way handshake. Bueno, esta es lo grueso que quería presentarles. Esta es la bibliografía. Mi email de la universidad, de la facultad es este, jgallardo@ing.unp.edu. Si hay preguntas, con gusto, si están dentro de mi alcance, las contestaré. Un comentario respecto justamente a la disciplina de trabajo y el esfuerzo, es importante siempre eso para poder llegar a la meta que nos planteamos. Los escucho. Creo que más o menos cumplí con el tiempo que estaba preestablecido. Acá hay unas preguntas. Se lo leo. Sí. Dice, entonces si los mensajes, por ejemplo, WhatsApp, no está encriptado, ¿yo podría capturar y ver los mensajes? Si no estuvieran cifrados, sí, se podría. O sea, no todas las comunicaciones están cifradas justamente. Si son texto plano, se puede capturar. Ese ejemplo que yo quise mostrar ahí de la captura de paquetes, justamente, bueno, tiene sus peligros. Esto no lo hace cualquiera, sino lo hace un administrador de red que tenga permiso para hacer esto. Pero bueno, en general las aplicaciones finales de usuario están tratando de eso, de cifrar las comunicaciones, extremo a extremo. Uno de los problemitas que había con Zoom justamente es que no estaba cifrando de extremo a extremo, sino que cifraba entre cada cliente y el servidor donde está Zoom y después de ahí hacia cada cliente. Ese era un tema a resolver justamente. Mira. Y no habría más preguntas, solo que esa. Pero acá hay un comentario que dice que debería pensar en algún curso o charla de mayor duración. Y le dicen... Bueno, lo felicitan por la charla y tal. No los voy a invitar a cursar las materias de redes que damos nosotros, porque son mucho más largas. Esta es una charla de introducción nomás para dejarles, digamos, una primera idea. También tengo, bueno, tenía más información en los slides más atrás, con la idea de eventualmente pasarles el PDF si querían. Hoy en día hay mucha información en Internet, pero bueno, esto es parte de lo que nosotros enseñamos. Y como estas son jornadas que realmente que han salido del ámbito universitario, tratamos de comentar un poco más liviano hacia el público en general de qué trata esto. Pero sí hace falta leer un poco más en detenimiento de eso. Y acá también preguntan por qué sería un tema a resolver. Porque el ideal es justamente tener cifradas
las comunicaciones extremo a extremo, end-to-end, entre un usuario y el usuario de destino. No que en el medio haya un servidor que eventualmente pueda descifrar esa información, sacarle el cifrado justamente, y ver nuestra información. Ahí se pierde la privacidad. No sé si me explico. Sí, sí, estaría. Y no queda más preguntas. Bueno, un gusto participar. Mencionaba, yo he participado de esta jornada electrónica desde la primera que se hizo en el año 96. También por la inquietud de gente que arrancó con la rama del IEEE, la rama estudiantil del IEEE, Pepe Joao, Levan Zaparís y gente de ese grupo. Año 96, dando una charla de las cosas que nosotros enseñamos, tecnología de comunicaciones de fibra óptica. En el año 97 di una charla sobre ISDN. El año pasado hicimos las quintas jornadas y bueno, los felicito a los alumnos y doy las gracias justamente, las gracias por poder participar de esto, por haberme invitado y a seguir participando ustedes justamente. Que tengan esa inquietud siempre, eso es importante. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. No, muchas gracias a vos, José. Bueno, muy amable. Y bueno, muchas gracias a todos por participar y les recuerdo que a las 7 hay otra charla, así que los esperamos. Hasta luego, Cristian. Hasta luego.